Hola, mi nombre es Reina María Castro Salas, soy estudiante del Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez en la licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural y bilingüe. Hoy les voy a exponer el tema de conociendo a nuestras escuelas en un acercamiento etnográfico a la cultura escolar, en la materia de herramientas para la observación y análisis de práctica, impartida por la docente Natividad Pacheco Sosa. Capítulo 1. Supuestos epistemológicos de un enfoque etnográfico en la educación, del libro de María Bertelli Busquets. La autora inicia aludiendo a la perspectiva etnográfica, ya sea de la modalidad cualitativa o interpretativa, donde nos dice que se relacionan con los estudios antropológicos y sus descripciones detalladas de lo que acontece en un contexto social y culturalmente específicos. De igual forma, nos menciona que la perspectiva etnográfica se introduce en la investigación educativa en los años 60 en Inglaterra, mientras en el caso de México, la etnografía se introduce de manera sistemática al final de la década de los 70. Sin embargo, desde la década 20 y los 40 se realizan investigaciones antropológicas que adaptan este método de investigación a algunos estudios realizados. Manuel Gamio, que fue alumno del antropólogo estadounidense de Frank Watts, en 1922 estudia un efecto de un modelo de desarrollo regional en una comunidad teotihuacana, lo que da pauta al origen de la escuela rural mexicana y a las misiones culturales. También Moisés Sanz, como discípulo del estadounidense John Yo, estudia en Michoacán a los alumnos tarascos de la estación experimental de incorporaciones de Carapan y sientan las bases del internado indígena. En este mismo sentido, Julio de la Fuente, al lado del antropólogo polaco Mani Lewiuski, documentan, entre otras expresiones culturales, la influencia de la escuela rural mexicana entre los indígenas zapotecos, serranos. Al igual, Gonzalo Aguirre Beltrán fue influido por los estadounidense Herguski, que realiza diversos estudios sobre el desarrollo del proyecto educativo indigenista en comunidades de Tarasco, chiapanecos y tarahumaras. De esta forma, Julio y Gonzalo Aguirre Beltrán contribuyen de manera importante a la institucionalidad de las corrientes indígenas en México. Estas investigaciones realizadas tienen un vínculo con las políticas nacionalistas postrevolucionarias, que reciben una crítica por tener ese interés de querer integrar al indio a la mexicanidad. Sin embargo, se destaca la importancia de documentar el contexto sociocultural que se desenvuelve en las escuelas públicas mexicanas. Por otro lado, las aportaciones metodológicas que proporcionan estas investigaciones no son sistematizadas y predominan una visión instrumental en un entorno al trabajo etnográfico realizado. En este sentido, la etnografía parece funcionar como una técnica de investigación útil para recolectar y validar hipótesis. Si bien han habido refuerzos recientes con contribuciones al campo de la investigación cualitativa en educación por Guillermo de la Peña, entre otros autores, su ubicación es limitada, puesto que se concentra solamente en la comunidad de pertenencia o entre investigador interesado en las dimensiones históricas y socioculturales del problema educativo. Tal es el caso de quienes quieren y tienen propuestas vinculadas con los modelos curriculares
interculturales bilingües en México. En México se difunden, entre otros, los estudios realizados en escuelas y salones de los Estados Unidos de Inglaterra, donde plantean preocupaciones metodológicas, y para ello es necesario conocer los debates epistemológicos del quehacer antropológico, así como las discusiones metodológicas. No basta con adoptar las técnicas e instrumentos antropológicos que faciliten la recolección de datos, sino que es necesario plantear preocupaciones metodológicas que no están incluidas en las investigaciones educativas, para que puedan ayudar a construir mejores vías de acceso a la cultura escolar. Para ello, el Departamento de Investigación Educativas de la DIE, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional INVESTAP, inicia esta búsqueda y abre varias líneas de investigación etnográfica. Hay varios autores que destacan, estos son Paradis, Rothbard y Speleta. Poco a poco, la etnografía educativa se constituye como un recurso metodológico básico para comprender la vida cotidiana escolar. Después, la investigación se lleva a cabo a otras universidades que actualmente se dedican a hacer investigaciones educativas sobre la docencia y la formación a maestros. De esta forma, los investigadores se enfrentan de manera directa a los ejercicios de la docencia y atienden demandas formativas de los maestros y elaboran sus propias construcciones epistemológicas y optan por algún tipo de enfoque que les permita solucionar los problemas metodológicos implicados para ellos. Estas preocupaciones se distinguen en tres aspectos. El primero tiene que ver con el carácter diversificado y abierto del campo etnográfico en educación. En segundo, tenemos la necesidad del etnógrafo educativo de reconocer algunos de los sentidos epistemológicos. Y el tercero, que son los retos epistemológicos actuales. Ahora pasamos a las perspectivas epistemológicas en demográfica educativa, diversidad en sentidos de la organización del campo. Dichas investigaciones etnográficas pueden organizarse de distintas maneras de acuerdo al contexto político y académico en que los autores elaboran sus escritos o los problemas teóricos metodológicos epistemológicos que les interesa resolver. Evelyn Jacob es la protagonista de la pugna entre marcos científicos y la Corte de Comprensión de Estados Unidos. Compara los resultados de la investigación educativa tradicional que se realizan desde una perspectiva psicológica de corte positiva. Ella afirma que los estudios cualitativos manejan las percepciones subjetivas de los participantes y el significado de los comportamientos y el contexto sociocultural en que se producen. Ella postula que la psicología ecológica puede articular las aportaciones que desprenden de la etnografía holística, la etnografía de la comunicación, del interaccionismo simbólico y de la antropología, ampliando el horizonte interpretativo de la investigación educativa. Primero, de la etnografía holística, que fue fundada por Franz Boas y Manuel Molisky, fue definir las características y prácticas de un grupo para mostrar su unidad cultural. De esto se recupera que si es necesario considerar la suma total
de los conocimientos, actitudes y patrones de comportamiento de la etnografía de comunicación. Se recupera que la comunicación tanto verbal como no verbal en los salones de clases está moldeada culturalmente y se construye en interacción frente a frente, mientras del interaccionismo simbólico se define la realidad como una construcción social que invita a interpretar aquello que es significativo para los que, mientras de la antropología cognitiva es o no una ciencia que define la cultura en términos mentalistas que definen las categorías culturales que rigen la vida de los sujetos estudiados. Otra forma de estudiar o organizar el campo etnográfico es la perspectiva del Dowell, en el caso de México, donde sostiene que la etnografía educativa se dedica a interpretar pequeños fragmentos de interacción y olvida el modo en que estos episodios se insertan en un marco histórico y social determinado, y define la etnografía educativa como aquella que se encarga de documentar la vida cotidiana en las escuelas y el salón de clases. Para ella, la microetnografía ha contribuido a la comprensión de fenómenos educativos. Sin embargo, esta permite analizar lo que sucede en la vida escolar dentro del Estado y prácticas homogéneas. Una posición distinta a las anteriores es la de Frederick Erikson, quien recupera el potencial político en los enfoques interactivos surgidos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, Alemania y Australia en la década de los 60 y 70. Esta sugiere considerar las aportaciones de sociolingüística en sus hallazgos en cuanto a la incidencia de los procesos de comunicación en la motivación y en el aprovechamiento escolar de los alumnos. Tanto Rockwell como Erikson consideran que la escuela es un terreno de una lucha dentro del Estado. Fundamentos de una perspectiva etnográfica en educación. Niveles de reconstrucción epistemológicos. Tanto los debates como las propuestas ya mostradas son de carácter complejo, donde se remite muchas veces que la tarea de la etnografía es descriptiva y anecdótica. Sin embargo, se dejan muchas veces los propios horizontes interpretativos. Por el otro lado, la etnografía educativa tiene que ver más con la orientación epistemológica, que parte del investigador en los modos en los que recopila sus datos. La tarea del etnógrafo educativo tiene que ver con ampliar el horizonte comprensivo y reformular el sentido epistemológico de su quehacer como investigador. De esta forma, dentro de la etnografía es necesario comprender que cuando se habla de escribir tiene que ver también con una forma de inscribir e interpretar la cultura escolar. Otros autores como Frank Bones, Margaret Mead, Ruth Benedict, Ward Goblet y Leslie Wen se inclinan por el estudio del mundo de los significados, definiendo el trabajo etnográfico como una posibilidad interpretativa. Erikson, Anderson y Cohen y Cameron documentan el mundo simbólico y significativo de los grupos subalternos. Es básico para lograr un nuevo consenso y discurso político para profundizar el carácter interpretativo de la etnografía como interés por más significativas. Por Cliff Gerens.
Los tres niveles de reconstrucción epistemológicos. Para ello, el etnógrafo educativo debe de transitar de una manera constructiva y dialéctica. Se trata también de ofrecer un andamiaje metodológico adicional a la formación del etnógrafo educativo. Y María Bartelli nos menciona que también es necesario aclarar dudas y confusiones que puedan aportar nuevos puntos de análisis metodológicos en México, que se trata de un proceso constructivo. Primer nivel de reconstrucción, la acción social significativa, donde se produce al recuperar algunos conceptos y supuestos epistemológicos provenientes de la psicología social e interaccionismo simbólicos de fenomenología social, la sociología y la comprensiva hermenéutica y la teoría psicológica psicoanalítica, que brinda la posibilidad de profundizar en las tramas sociales construidas. Segundo nivel de reconstrucción, el entramo cultural. Para ello es necesario aludir al término cultural, según Clifford Geertz, aunque no tiene un poder determinista en el comportamiento social de la gente, es un trama que significa que es creada y recreada de la interacción social. De esta forma, inscribir e interpretar el decir y el hacer de los actores sociales. En casos concretos requiere explicar la trama significativa, según Geertz, los problemas estructurales y las macrosociales, según Robben, y la generalidad, según Jaimes, quienes justifican su búsqueda de ellos. Dice que es necesario comprender desde adentro las situaciones, ya sean específicas, las representaciones sociales que conforman el entramado cultural de la educación. Tercer nivel de reconstrucción, hegemonía, consenso e instrumentos de significación. Esto tiene que ver con una orientación política donde se da el vínculo entre el ejercicio hegemónico y lo que sucede en los salones de clases y las escuelas en las que se estudian, donde la lucha de clases tiene que ver con la lucha por el control de los instrumentos de significación. En este nivel es necesario conocer y profundizar en la gramática cultural que estructura los acontecimientos en los salones de clases y escuelas específicas, donde la tarea del etnógrafo educativo estriba en amalgamar e articular y volver a construir interpretaciones de retos. Epistemológicos de qué hacer etnográfico en educación. Se destacan los desafíos en el primero, la necesidad que tiene que ver y establecer articulaciones epistemológicas entre las situaciones particulares que documentan el etnógrafo y los procesos sociales que dan alguna manera y que permite reunir disciplinarias que se amalgaman en un mismo marco de paradigma. El segundo reto tiene que ver en sacar a la luz el sentido político de nuestras descripciones e interpretaciones. Este sentido político de nuestras etnografías se desprenden del modo en que el investigador se relaciona con las categorías sociales de los actores y sus aseveraciones empíricas. Para concluir, el reto epistemológico que plantea la autora tiene que ver con relacionar el horizonte significativo del intérprete con el sujeto interpretado, de qué manera se produzca un texto etnográfico, que es necesario filtrar y neutralizar las valoraciones éticas del investigador. También
que el etnógrafo educativo debe ser explícito. El proceso de autocomprensión experimental o interpretar, narrar y producir un texto acerca de la cultura escolar. En este sentido, la interpretación tiene que ver con la función de horizontes y el reto de mostrar y explicar no solo el punto de vista de los participantes, sino también sus presentaciones teóricas y personales, así como las transformaciones, el acto de interpretar como autocomprensión y infusión de horizontes que conducen necesariamente a que el sujeto se reconozca como portador de la verdad que es socialmente compartidas y legítimas. El reto es construir que la democracia auténtica, fundada en el respeto de la diversidad y en un marco común de representaciones. Esto es todo por el tema de hoy. Gracias por su atención prestada.